SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, fin del dopaje económico. El Banco Central Europeo empieza a pagar la respiración artificial. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, fin de la respiración asistida. El Banco Central Europeo empieza a pagar el respirador económico. El Banco Central ha decidido comprar menos deuda europea. Ha decidido ir apagando poco a poco lo que hasta ahora era el dopaje económico, y esto tiene consecuencias inmediatas ya. La deuda se empieza a encarecer, los mercados y sobre todo los gobiernos empiezan a preocuparse porque a partir de aquí la escalada económica de hacerse sin oxígeno extra. Hoy en Hora 25 de los negocios, fin de la respiración asistida. Vamos a leer cómo afecta a los gobiernos, cómo les afecta a ustedes, los usuarios e hipotecados. Hoy en Hora 25 de los negocios se apaga el respirador económico. El Consejo de Gobierno considera que se pueden mantener unas condiciones de financiación favorables con un ritmo de compras de deuda del programa antipandemia moderadamente inferior al de los últimos 2 trimestres. Es literalmente como expone el Banco Central Europeo lo que, sin ningún tipo de adjetivos, es apagar el respirador económico. El Banco Central dice: moderadamente compraremos menos deuda. En castellano, el dopaje que se había puesto a las economías hasta ahora se va a ir menguando poco a poco. Y es verdad que se va a hacer poco a poco, no se apaga todo de golpe, pero también es verdad que esto puede coger a algunas economías a contrapié. El argumento del Banco Central Europeo es: las cosas van tan bien que no es necesario ese dopaje extra. Juzguen ustedes si las cosas van tan bien aquí. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, 2 días de reunión y el Banco Central Europeo empieza a apagar ese respirador económico y empieza a endurecer las condiciones de la recuperación. Una decisión que se ha tomado de manera unánime, ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, y que supone admitir que ha llegado ya el momento de empezar a pisar el freno de los estímulos. Tras constatar que la recuperación es sólida, que ha sido incluso superior a lo esperado en el último trimestre, y viendo que dicen que no hay problemas para acceder al crédito, el Banco Central ha decidido reducir en el último trimestre de este año, a partir de octubre ya, el dinero que está inyectando semanalmente a la economía a través de la compra de bonos, a través de un programa que puso en marcha al llegar la pandemia para evitar el colapso de la economía. Con este programa inyectaba desde marzo del año pasado hasta ahora unos 20.000 millones a la semana. A partir del próximo mes de octubre esa cantidad será inferior, moderadamente inferior, ha dicho Lagarde, lo escuchábamos, ligeramente inferior, dice el comunicado del Banco Central, y no han dado más pistas por mucho que se les ha preguntado en la rueda de prensa sobre de qué cuantía será esta reducción que se aplicará a partir de octubre. La idea sigue siendo que el programa se mantenga de momento hasta el próximo mes de marzo. Quedan por gastar ahora, según los últimos datos, algo más de 400.000 millones de los 1,8 billones con que estaba dotado. La señora no está frenando. The lady isn't tapering. Because what we are doing is recalibrating. Es literalmente lo que ha dicho Christine Lagarde sobre sí misma cuando se le ha preguntado si esto era un freno. Y el Banco Central Europeo argumenta que literalmente no es un freno de un día a otro, sino un freno gradual. Lo explicaba el vicepresidente Luis de Guindos con esta metáfora: no se busca un freno, no se busca un acantilado. Mi opinión personal es que hay que intentar evitar estos efectos acantilado que decía anteriormente. Es mucho mejor un aterrizaje suave que una caída brusca, y hay que hacerlo acompasada con la evolución de la actividad económica. Pero a partir de aquí, esa decisión, sea o no un freno inmediato, señala ya el camino del freno y empieza a tener al menos 2 riesgos. El primero, se ha preguntado hoy al Banco Central Europeo: si las cosas van tan bien y los precios están demasiado calientes, el Banco Central Europeo tiene que subir tipos de interés. En casa, esto significa subir el precio de la hipoteca, subir el precio de los créditos que ya tenemos, es decir, frenar la economía. Y ante esa pregunta, primer riesgo
que los tipos suban antes de lo previsto, el Banco Central dice: la zona del euro está en un claro rebote. No obstante, el ritmo de la recuperación continúa dependiendo de la evolución de la pandemia y del avance de la vacunación. La actual subida de la inflación creemos que es temporal y las presiones e inflaciones en la base solo subirán gradualmente. Así que de momento no, pero de nuevo vuelve a señalarse el sí, más adelante. Pero este es el primer riesgo. Pueden subir en el medio, largo plazo, créditos hipotecarios, créditos a secas. La economía puede empezar a ver cómo se echa el freno de mano. Y este es el primer riesgo general. Aquí en casa hay un riesgo. Esta recuperación puede ser asimétrica. Hay países en los que el crecimiento económico puede ser firme, puede ser sólido, y otros en los que quizás no. Hoy, Christine Lagarde decía: toda la Unión Europea va a estar mejor. Pero se nos puede romper el crecimiento, se pueden endurecer las condiciones cuando España esté atrás. Esperemos que la economía rebote de manera sólida a medio plazo. Nuestras nuevas previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 5% en 2021, del 4,6% en 2022 y del 2,1% en 2023, lo que comparado con las proyecciones de junio supone una mejora para 2021 y mantener prácticamente las de 2022 y 2023. Jordi, este es el gran riesgo ahora, una recuperación asimétrica en la que las condiciones económicas se endurecen, los demás países se recuperan y en este terreno más duro y con nuestros competidores más fuertes, nosotros nos quedemos atrás. Sí, las previsiones que ha presentado el Banco Central son para el conjunto de la zona euro, pero evidentemente el gran riesgo es que haya países que estén por encima de la media y otros que se queden atrás y no se puedan beneficiar, es más, que salgan perjudicados de este cambio en la actuación del Banco Central. Las nuevas previsiones que ha puesto hoy el BCE sobre la mesa apuntan a que en el conjunto de la zona euro habrá este año un crecimiento del 5%, cuando en junio se hablaba de un 4,6%, es decir, es una mejora de 4 décimas. Para los próximos años, en líneas generales, se mantiene lo ya anunciado, un 4,6% de crecimiento en 2022 y un 2,1% ya tasas más normales, más pre-COVID en 2023. Lo que también se corrige es la previsión de inflación y se corrige al alza. Ese ha sido el gran argumento con el que algunos han estado apretando al Banco Central Europeo en las últimas semanas para que empezara la retirada de estímulos y evitara que la economía se recalentara. En agosto la inflación de la zona euro ya fue la mayor en una década y ahora las previsiones del BCE dicen que este año terminará con una inflación media del 2,2%, que es 3 décimas más alta de lo previsto antes del verano. Insiste el Banco Central Europeo, lo ha hecho en varias respuestas hoy Christine Lagarde, en que estamos ante una subida de precios temporal, que la inflación subyacente, aunque está empezando a subir, está controlada y dice que no hay que preocuparse. Lo que les estamos contando hoy puede sonar a alta macroeconomía. Tiene impacto directo en su domicilio. El Banco Central Europeo es el que nos ha inyectado oxígeno, el que nos ha dopado para recuperarnos. Sin este dopaje, seguir escalando el puerto económico en el que estamos puede ser mucho más complicado. El Banco Central Europeo es el que nos ha mantenido bajos los tipos. Endeudarse, especialmente para los comercios, era extraordinariamente fácil. Si esto empieza a cambiar, esa facilidad empieza a cuestionarse. Y el Banco Central Europeo es el que hasta ahora ha dicho: no vamos a subir los tipos. Hasta ahora. Pero ese discurso, de momento, empieza a dibujarse distinto. Así que eso, mercado hipotecario, mercado crediticio, puede empezar a virar también. Insisto, todo esto a pie de calle y a partir de aquí respuestas. Primera, la del mercado. Los bonos hoy han empezado a encarecerse. El mercado ha empezado a entender que las condiciones van a ser más duras. La deuda italiana, la primera que hoy ha comenzado a subir. Y luego está qué puede hacer cada gobierno. Cuando estas condiciones se endurecen, lo que suele mirarse, cuando la política monetaria es más dura, es a los impuestos, a la política fiscal. ¿Pueden bajar para empujar esta recuperación? Hoy Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, hablaba en la SER, hablaba en Valencia y decía: no va a haber bajada de impuestos. ¿Por qué? Yo creo que las personas que tienen esto como única agenda de política económica lo que quieren es recortar los servicios públicos, porque bajar impuestos ahora quiere decir recortes de servicios públicos en el futuro. Y por tanto yo creo que lo que no les gusta
no son tanto los impuestos como la sanidad, la educación pública, la defensa, la seguridad, las infraestructuras, todo lo que en definitiva es el tejido social y la infraestructura económica del país. Y yo como responsable de economía y queriendo una recuperación justa, pues comprenderá que no puedo estar de acuerdo. Catedrático de la Universidad de Granada, Santiago Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Empieza el fin de los estímulos, se empieza a pagar ese dopaje, ese respirador económico. ¿Tenemos un problema? Bueno, yo creo que es un problema, como ha señalado bien Lagarde, gradual. Es decir, yo creo que yo dudaría hasta que es el fin realmente, ¿no? Porque en los últimos 10 años hemos tenido dopaje y siempre ha ocurrido algo, en el último caso, desgraciadamente, una pandemia, que ha parado el cambio de la política monetaria. Este es un poco un argumento que estoy utilizando, ¿no? Pero evidentemente, bueno, si la economía rebota y hay cierta inflación, algo que no parece que vaya a ocurrir de manera permanente, porque hay fuerzas que llevan los precios abajo, ahora no, pero en algún momento aparecerán, pues es probable que se vayan retirando estímulos, sobre todo si la pandemia pues va perdiendo fuerza, claro. Estamos diciendo, quien nos esté escuchando puede temer subidas de hipotecas, endurecimiento del crédito a corto, medio, largo plazo. Medio plazo. Yo en el corto plazo no preveo un cambio importante en el mercado hipotecario y crediticio. Cuando ya hablamos más allá de un año y medio, pues es difícil determinar, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Pero sí que ahí habrá que seguir lo que dice el Banco Central Europeo, que siempre de reojo, no olvidemos, va a estar mirando las primas de riesgo. Es decir, ahora nos hemos olvidado de eso, pero eso al final le preocupará. No es su objetivo, no es su mandato, pero por una razón u otra ha estado siempre comprando bonos y al final apoyando, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si al final ese cambio de estrategia para volver a una cierta naturalización, porque ahora la política monetaria está desnaturalizada, nos guste o no, para volver a una cierta renaturalización o naturalización de la política monetaria, pues se llega a producir. Hasta ahora no se ha producido, llevamos 10 años así. Este es el riesgo a pie de calle, digo, que se nos endurezcan las hipotecas, que se nos endurezca el crédito. El riesgo a nivel país es que la recuperación se rompa en dos, que haya países que salgan con esta política más dura y que haya países que se queden atrás. ¿Corremos el riesgo de un desacoplamiento económico, de una ruptura de la recuperación en dos? Sí, ese riesgo sí que existe, porque desgraciadamente nuestro país requiere más cambios, reformas o aumentos de competitividad que probablemente Alemania, ¿no? Entonces Alemania va a estar más cómodo en un entorno monetario duro o más duro que España, eso está claro, ¿no? Entonces ahí sí que la recuperación se podría truncar un poco para todos si subieran los tipos, pero ojo, para países que tienen mayores vulnerabilidades, como todos conocemos, que tiene nuestro país más que otros, pues lógicamente podríamos sufrir más, ¿sí? Uh-huh. Todo esto aquí, pese a que el Banco Central Europeo dice que no está echando el freno. Hoy la frase de esa rueda de prensa y de esta explicación del BCE es la de la propia Lagarde, hablando de sí misma, diciendo "The lady isn't tapering". No está echando el freno la señora. The lady isn't tapering. Because what we are doing is... Pero lo cierto es que, lo admita o no, esto parece ser lo que está haciendo, y esta parece ser la línea de otros bancos centrales. El banco americano, la Reserva Federal, ya lo anunciaba. Jerome Powell decía: en mi opinión, hemos cumplido el objetivo de que haya un progreso sustancial adicional en términos de inflación, y también ha habido un claro progreso hacia el máximo empleo. Por eso, en la última reunión, yo era de los que opinaba, como otros participantes, que si la economía evoluciona como esperamos, sería apropiado comenzar a reducir el ritmo de los estímulos este año. Hemos cambiado el paradigma. El Banco Central que apoya se va a convertir ahora en el que empiece en todo el planeta a retirar el ponche de esta fiesta. Bueno, en el caso de Estados Unidos yo tengo, a pesar de la fuerza de las palabras de Powell, tengo alguna duda más. Su vacunación no va bien. Entonces, ya veremos si eso nos supone una cierta desaceleración y al final él tendrá que cambiar su discurso. Curiosamente, en la eurozona sí que la vacunación va bien y ha permitido movilidad de personas, de bienes, etcétera, en mayor medida que en otros sitios. A lo mejor aquí, que no nos apetece tanto ese tapering, pues igual nos vemos que nosotros tenemos que iniciar el tapering, y Estados Unidos, que parece
parece el gran aficionado, ¿no?, a poner el freno, pues a lo mejor si dentro de unos meses la pandemia sigue causando estragos, que los está causando más allí que aquí, pues al final terminará afectando a la economía estadounidense y a lo mejor Jerome Powell no será tan contundente en unos meses. Todo va a depender, yo creo, de la vacunación y sus efectos sobre la economía y los movimientos comerciales y de personas. Pues catedrático de Economía Santiago Carbó, un placer escucharle como siempre aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esta es la decisión. Se empieza a cortar el oxígeno en este respirador y esta la frase que lo define. La señora no está frenando, está recalibrando, dice de sí misma Christine Lagarde. The lady isn't tapering. Because what we are doing is recalibrating. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. En los mercados, esa decisión del Banco Central Europeo de ir cortando el oxígeno es la clave y ha empezado a tener efectos ya. La deuda italiana ha comenzado a encarecerse, la deuda soberana es lo primero que reacciona, después pueden venir renta fija y bolsa, que también con ciertos nervios parece haber empezado a reaccionar ya. Hoy la bolsa española cae muy suavemente, muy ligeramente, la americana de momento intentando romper 3 días de caída y hoy la sesión, ¿en qué términos? Almudena Lopesino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. El IBEX 35 ha cerrado perdiendo, se ha dejado un 0,43% y se ha quedado muy ramplón en los 8.800 puntos. El selectivo español llegó a dejarse más de un punto durante esta jornada y junto a la bolsa de Londres ha terminado en rojo a pesar de ese comunicado del Banco Central Europeo. El resto de los parques de Europa han cerrado la jornada en verde. Dentro de la bolsa española, la banca ha vuelto a sumar, Sabadell un 0,7% y Bankinter un 0,35%. Acciona es el valor que ha registrado una mayor subida, un 1,6%. En el lado contrario, la caída la lidera Almiral. Ha perdido un 3,4% seguido de ACS y AENA, que se han dejado casi un 2%. La clave ahora es qué ocurre con esta decisión y qué impacto tiene en los mercados. Álvaro Blasco, socio de ATL, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Podemos tener algo más de freno en las bolsas, en los mercados, tras esta decisión del Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que en las bolsas en particular la reacción de hoy ha sido muy tímida. Yo pienso que estaba ya muy pensado de que iba a haber algún tipo de declaración por parte del Banco Central Europeo en el sentido de cómo iban a funcionar las compras de deuda en los próximos meses. Y bueno, lo que ha anunciado no es una cantidad fija, sino que sencillamente, seguramente ese ritmo de compras pues va a ser algo más moderado que lo que hemos visto en los últimos meses. También hay que decir que utilizó al revés ese mismo lenguaje, digamos, en marzo-abril para subir las compras, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un primer paso. Yo creo que el Banco Central Europeo está siguiendo las pautas que nos comentó en su día de que iba a comunicar con tiempo suficiente y suavemente cuáles iban a ser las etapas para salir de la situación en la que estamos ahora mismo. Y bueno, pues yo creo que los mercados en principio se lo han tomado con cierta, entre comillas, calma. Pendientes a partir de aquí de banca. La banca debiera ser en principio beneficiada de un horizonte obviamente no inmediato, obviamente no a corto plazo, quizá tampoco a medio, pero sí a largo de subida de tipos. Bueno, sí, pero nosotros pensamos que estamos todavía muy lejos. Efectivamente, como tú dices, estamos muy lejos. Yo creo que la subida de tipos seguimos pensando que en Europa se podrá producir a principios del 23. No creo que sea para nada a finales de 22. Incluso pues podría retardarse, dependerá un poco cómo vaya funcionando el PIB de la eurozona, ¿no? Aquí es muy importante lo que ha dicho Lagarde, ¿no? Que al final ha corregido al alza el PIB de este ejercicio hasta el 5%, en junio lo situaba en el 4,6%, el año que viene le ha bajado una décima, pero seguimos estando en 4,6%, entonces yo creo que los tipos todavía les falta mucho para que haya una, digamos, posible reacción por parte de los bancos, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que ahora mismo mucha tranquilidad, no creo que los bancos vayan a tener una reacción especial.
Todo esto lo que tiene de impacto y de eco esa decisión del Banco Central Europeo. Hoy hay otro sector protagonista y ha sido el de las aerolíneas. Hoy en Estados Unidos han presentado sus previsiones a la baja. United, American, Delta. Aquí hemos visto cómo otras compañías, otras aerolíneas decían se está recuperando el negocio, es verdad, pero estamos todavía en 60-70% de volumen a comparación con niveles pre-COVID. Y ese viaje por avión está frenándose y no está llegando tan rápido como debería. Lectura, consecuencias, IAG, aerolíneas aquí, ¿apuesta o no? Bueno, yo creo que hay que seguir, si ahora mismo tenemos posiciones en una aerolínea como IAG, yo las mantendría, pero sería prudente a la hora de entrar, nos falta mucho camino, sabemos que las líneas más rentables son las de largo recorrido y ahí todavía estamos lejos, ¿no?, de alcanzar las frecuencias que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que todavía queda un largo camino, ¿no?, para que podamos ver subidas muy fuertes en el sector y en particular, como estabas comentando, en IAG. En fin, bombazo que hemos tenido con el aeropuerto del Prat y el problema de que no vaya a crecer. ¿Esto debiera monetizarse? ¿Debiera tener impacto? Bueno, yo creo que no, que ahora mismo, bueno, pues ha sido chocante, por lo menos para algunos de nosotros, esa decisión de paralizar por el momento el tema del Prat. Yo creo que lo que hay que tener ahora mismo es una visión a futuro y la inversión es enorme. Yo creo que en algún momento pues esto se relanzará y lo que sí tenemos claro es que pues es que los viajes de negocio siguen todavía muy paralizados. Zoom, Teams, otros sistemas son lo que se está utilizando ya no solamente en viajes, sino incluso en reuniones locales dentro de la propia ciudad, etcétera, y eso yo creo que va a tardar en recuperar, ¿no? Por ahora estamos viendo todo, juntas de accionistas virtuales, consejos virtuales, etcétera. Último sector energético, con todo lo que estamos viviendo en la luz y con los movimientos corporativos, sobre todo que hemos visto en Naturgy, en el que IFM entra o pretende entrar al menos con un 20%. ¿Podemos esperar movimientos en esos accionariados? ¿Es un sector al que estar pendiente? Bueno, yo creo que sí, que es un sector al que estar pendiente. Yo creo que es un sector pues sometido a una fuerte regulación. Nosotros creemos que no va a haber modificaciones en el muy corto plazo de esa regulación, pero siempre quedan las dudas, ¿no? Entonces ahí hay que apostar por empresas muy internacionales, como puede ser Iberdrola, donde su expansión internacional yo creo que la lleva al éxito de cara a futuro, pero desde luego pues en el corto plazo no parece que haya un aliciente muy especial para invertir en este tipo de compañías, ¿no? El tema de Naturgy, como decías, pues no, yo creo que es importante y ya tiene todas las aprobaciones que debía. Habrá que esperar ahora al Consejo a ver qué recomendación hace a los accionistas. Por un lado, por otro lado, IFM pues parece que rebaja sus exigencias, que decía que quería como mínimo un 17%, ahora habla de un 10%, y tal y como se está moviendo la cotización en el mercado, pues parece que ese precio de 22,07 es aceptable por parte de los accionistas actuales. Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído el movimiento del Banco Central Europeo. Empieza a cortarse el dopaje económico. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Hora 25 de los Negocios en SER Podcast. Cadena SER. La radio.